Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Muy buenos días a todos. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos da hoy. Primero que todo, darles un saludo a las madres en su día. Un feliz día que es una gran bendición en la tierra para cada uno, porque el Señor las ha usado como ese vehículo hermoso para traernos a cada uno a la tierra. Y es un milagro. Siempre un nacimiento es un milagro, ¿no? Es un soplo de vida de Dios. Y Él bendice a las mujeres por eso, dándoles ese privilegio de ser madres. Bueno, vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos hable a través de su palabra. Gracias, Señor, Padre amado, te damos la honra, la gloria y el poder. Como decía la alabanza, tú eres el Señor, el Todopoderoso. No hay otro como tú, Señor. Tu nombre está sobre todo, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos habla a nuestra vida en todo momento, Señor. Y es un privilegio que tenemos los de esta época, Señor, de que tú estés al lado nuestro, que estés dispuesto a hablarnos al oído y guiarnos en el camino, Señor. La honra y la gloria sean para ti. Ponemos este tiempo hermoso en tus manos y que sea tu Espíritu Santo tomando el control de estas palabras. Amén, amén, amén. Bueno, el tema en sí es el descanso, ¿sí? El título de la prédica es El Señor es mi descanso. Al final de que hablemos y conversemos de lo que el Señor nos quiere hablar, les explicaré por qué la imagen. Entonces, para entender, digamos eso, nos vamos a Mateo 11 del 28 al 30. Y en Mateo 11 del 28 al 30 el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor se refiere a descanso, Él toca un tema importante y es la alma, ¿verdad? Porque de ahí, si nosotros tenemos descanso en nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo estarán así. Entonces el Señor aquí dice que aprendamos de Él, ¿no? ¿Cierto? Aprendan de mí, dice Él. Yo digamos que busqué, digamos, en la palabra y en otros significados también, lo del reposo y descanso. Y digamos que cuando uno ve la palabra reposo en la Biblia, el Señor siempre hablaba de quietud, ¿sí? Es un estado, es un momento, es una ubicación donde el Señor decía, quédate quieto. La física habla de que un cuerpo cuando está quieto, está en reposo. Y el Señor usaba esos momentos de reposo para hablarle al pueblo, para hablar lo que Él quería decirle, ¿sí? Entonces dice que el reposo podría ser bíblicamente, es un momento o lugar en el cual el Señor busca que hagamos una pausa para escuchar su voz, su dirección, o para esperar con confianza en sus promesas. Es un estado. Pero descanso va más allá. El descanso son las 24 horas, 24/7. Es desde que nacemos hasta que nos vamos. Y dice el descanso del que nos habla el Señor es el de nuestra alma, y con ella nuestra mente y nuestro cuerpo. Es andar confiadamente y con fe en que Dios tiene el control de las situaciones
pese a las circunstancias que vivamos. Cuando hacemos esa fórmula, si fuera una fórmula matemática diríamos fe, que es cuando nosotros creemos en Jesús, sabemos que es nuestro Señor y por eso somos hijos adoptivos del Padre. Fe más descanso es igual, no, fe más confianza, perdón, fe más confianza es igual a descanso. ¿Por qué? Porque es que la confianza tiene que crecer todos los días con nosotros. Ya la fe está instaurada, ¿cierto? Pero la confianza es la que tiene que crecer para tener descanso. Entonces nos vamos a unos versículos que tienen que ver con el reposo, ¿cierto? Para poder diferenciar acá el descanso. Éxodo 20, del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Habla de reposo. Hoy estamos en reposo. Hoy venimos a alabar al Señor, ¿verdad? Y está Hebreos 4, del 9 al 10. Hebreos 4, del 9 al 10. De modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, dedica tu corazón a obedecer a Dios y su palabra y confía que Él hará las cosas que ha prometido. Ese es el reposo. A veces estamos orando y el Señor quiere que guardemos silencio, reposo, y Él nos hablará, Él nos guiará y nos dará dirección. Pero acá hay unos salmos que hablan del descanso. Salmo 23, 2, que lo conocen muy bien. En lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Confortará qué? Mi alma. Nuestra alma. Salmo 62, 1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Está acallada mi alma en Él. Salmo 91, del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista habla de la confianza que él tiene en Dios. Y sabemos que David tenía demasiados problemas como todos nosotros, y muchos más grandes. Pero él siempre tuvo confianza, pese a las situaciones, ¿no? Entonces, para tocar el tema de los hombres de la palabra, obviamente podremos decir que hubo mujeres y hombres que confiaron en Dios todo el tiempo. Y tenemos muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero yo tomé 2 del Antiguo y 2 del Nuevo. ¿Qué tomé como características de ellos? Que eran fieles, que su carácter era firme. Sí, se notaba que esos hombres tenían un carácter firme. Sufrieron persecución de matarles, de quererles asesinar a ellos directamente. Y fueron prisioneros. Estuvieron en celdas, estuvieron prisioneros injustamente, ¿sí? Siendo inocentes. Entonces el primero es José. Génesis 39, del 1 al 3. Este no lo colocamos acá porque lo voy a leer, es larguito, pero es para que lo tengamos presente. Génesis 39, del 1 al 3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, o sea, esos eran los títulos de Potifar, ¿no? Era un hombre respetado en Egipto. Lo compró de los ismaelitas, de los que habían llevado allá, o sea, árabes estaban vendiendo a esclavos. Mas Jehová estaba con José. ¿Jehová con quién estaba?
Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, o sea, Potifar vio, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová se lo hacía prosperar en su mano. Acá hay una cualidad: este muchacho era joven. Cuando José empezó a sufrir tribulaciones, era un adolescente. Cuando empezó a tener las dificultades que Jesús nos dice en la palabra, que en el mundo tendréis aflicciones, ya José las estaba viviendo de adolescente. ¿Lo querían matar? Lo querían matar sus propios hermanos. Pero José es algo impresionante, porque cuando yo leo toda la historia, y es de lo que quiero que pensemos todos nosotros, que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que como esta mañana hablábamos, bajó para apoyarnos en esta tarea de poder responder como José respondía. Y no sé de pronto si se me salte algo quizás cuando leo, pero José no se quejó. O sea, es una cosa impresionante que José, con todo lo que sucedió, José ciegamente confiaba en el Señor. Estando en la cárcel, que le dijeran de todo, que usted hizo esto, que usted hizo lo otro, José confiaba en el Señor tremendamente. Lo cojo como ejemplo, no para ponderar al hombre, porque José tenía a alguien importante que le estaba dando eso, era el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? José hacía eso porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Luego sigue otro hombre que también conoce su historia, que es Daniel. Otro adolescente, ¿no? Otro que fue deportado a esa edad. Dice en Daniel 6, del 19 al 23. Daniel 6, del 19 al 23. El rey, pues, se levantó muy de mañana. Ese era Darío, ¿no? Hubo 3 reyes de Babilonia. En la época en que estuvo Daniel ahí, ya Daniel estaba entrado en edad, obviamente, cuando estaba Darío gobernando. Y le dice: y fue apresuradamente al foso de los leones. Ustedes ya conocen la historia, que él tenía su cosita de haber mandado a Daniel al foso por consejo de los otros, de los sátrapas. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Al que qué? Tú continuamente sirves. O sea, no es que acá hago y aquí vuelvo. No, es continuo. La palabra continuo es una sola línea. ¿Te ha podido librar de los leones? Era una pregunta desesperada que le hacía a él. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti. Oh rey, yo no le he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera, o sea, ese hombre descansó, ¿no? A causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. La palabra confianza. Daniel había confiado en el Señor, pese a que había sido condenado a muerte y había sido llevado a ese foso. Lo mismo, tiene una coincidencia con José, y creo que, no sé si ustedes también puedan, cuando profundizan en el libro de Daniel y lo que se habla de Daniel en la palabra, pero también fue un hombre que yo le veía situaciones tremendas y él se mantuvo firme. Creo que tampoco le hallé queja en la palabra, creo, como José. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encuentro a Pablo. Pablo, Hechos 27, del 21 al 24. Hechos 27, del 21 al 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, él estaba en la nave que estaba por naufragar, y estaba en la mitad de la nave de ese tremendo ciclón que había en el mar. Y dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
habría sido por ciento conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir esto, o sea, para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente esta nave es la que va a perecer, solamente la nave. No sé cómo, pero vamos a llegar vivos a la isla. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Pablo tenía confianza? Vuelve a coincidir con los dos anteriores. Creo que las cartas de Pablo no hay queja tampoco. O sea, Pablo es impresionante también en esa parte. No veo una parte donde él como que bendice toda situación que le ocurre, como toda situación que le pasa. Le repito, estamos hablando de hombres que estaban llenos del Espíritu, que tenían su confianza en Él. Esto no eran sus fuerzas, no eran las fuerzas de José, no eran las fuerzas de Daniel, no eran las de Pablo, ¿cierto? Era el Espíritu Santo haciéndoles hacer eso, tener confianza en Él. Y está Juan, el discípulo. Apocalipsis 5, del 1 al 5. Apocalipsis 5, del 1 al 5. También un joven, no era adolescente tanto como José y como Daniel, pero él dicen que tenía 24 años cuando el Señor lo llamó. Era el menor del grupo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Esto es en el Apocalipsis, la visión que tenía Juan, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho. O sea, Juan, pese a tener el carácter fuerte que tenía, se conmovió y empezó a llorar, porque dijo, no hay digno y nadie. Quién sabe ya qué visión había avanzado Juan en lo que estaba viendo, y él está viendo desesperanza. Dijo, no está quien lo pueda abrir. Pero acá dice, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Algo que tenía Juan es que tenía mucha confianza. Lo que estaba viendo Juan, yo acá tengo que comentar eso, era una situación muy compleja. Juan estaba viendo las visiones del Apocalipsis. Emocionalmente eso no es fácil. Esa era una cosa dura. No me imagino Juan viendo todo y viendo lo que el Señor le estaba mostrando. Emocionalmente es como una montaña rusa. Ese corazón de Juan en muchas ocasiones pudo haber estado así. Pero el Señor le daba confianza, esa palabra que le llegó para decir tranquilo, que Él va a abrir el libro. Le daba confianza a Juan. Entonces, si nos damos acá cuenta, hay alguien que nos enseñó a vivir confiadamente en el Padre. Estos 4 son ejemplos de hombres, como así también hubo mujeres como Esther, como Ruth, ¿sí?, que confiaron en Dios. Pero hubo alguien que nos enseñó a confiar en Dios, y es Jesucristo. Jesucristo dice que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y por qué 100% Dios? Porque era Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Todopoderoso. Pero Él sí vino a la tierra
100% hombre. Y lo que el Señor Jesucristo hizo acá, lo hizo por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el pasaje bíblico donde dice que Él dejó toda su gloria, su majestad y su poder allá? Y que bajó y descendió como un hombre. Todo lo que hizo el Señor, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso antes de él comenzar su ministerio fue al desierto. Fue a tener ese momento en el que el Espíritu lo levantó y le dijo: de aquí en adelante estoy yo, contigo. En Getsemaní es un ejemplo grandísimo. Pero el Señor nos enseñó a vivir como Él. Entonces dice, el Señor Jesús se hizo hombre en la tierra para reconciliarnos con el Padre a través de la cruz, pero también para que modeláramos su vida, para que modeláramos la vida de Él. Cada vez que llegaban las dificultades a su vida, el Espíritu llegaba a darle descanso. El Señor Jesucristo nos dejó el manual del fabricante para consultarlo y aplicarlo, para sí mismo seguir como Él lo hacía. Cuando tú compras cualquier elemento, siempre te dan un manual para el manejo de ese elemento, de esa maquinaria, de esa herramienta, ¿cierto? El Señor dejó el manual es la palabra. Y ahí está para cualquier duda que tengamos de nuestra vida y del funcionamiento de nuestra vida. El Señor dice: te dejé el manual del fabricante. El manual del fabricante es la Biblia. Entonces, ahora sí, vamos a lo que Jesús nos quiso modelar, o Jesús que nos quiso decir acá en la tierra. Está Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Confiad. Lo que tenían estos 4 hombres que hablamos ahorita, confianza. ¿Pero quién lo está diciendo? Lo está diciendo la universidad, lo está diciendo la Constitución. ¿Quién está diciendo que hay que confiar en Él? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra es muy esperanzadora. Esta palabra es hermosa. Y no la escuchó Daniel, no la escuchó José. Es impresionante. Y Pablo tampoco, no era seguidor de él en su momento. Él no lo escuchó decir esto. Confiad que yo he vencido al mundo. Qué palabra tan hermosa. Y después dice en Filipenses 2, del 6 al 7, lo que yo les quería decir. Si el Señor dice que confíen porque Él venció al mundo, entonces dirá, claro, el mundo entero dirá, no, pero es que era el Hijo de Dios. No, no era por eso. Mire lo que dice acá, lo que yo les acabo de comentar hace un momento. Filipenses 2, del 6 al 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quiénes? A nosotros, a los hombres. Y estando en la condición de hombre. O sea que el Señor Jesucristo vino a ser como nosotros, teniendo la majestad y el poder. Por eso Él le dice a Pilatos, lo que estás haciendo es que se te está permitiendo. Tú no tienes poder sobre mí. Pero el Señor se despojó de eso. Quiere decir que el Señor nos está enseñando, ojo, porque yo vine como ustedes, ¿cierto? Pero si yo vencí al mundo, ustedes van a tener ese mismo triunfo que yo tuve, ¿verdad? Mateo 28:20. Mateo 28:20. Lo que decía el pastor Camilo esta mañana. Otra palabra esperanzadora. Nos dijo a la gran comisión, ¿no? Porque todos somos la gran comisión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa de él. Entonces él vino a vivir como nosotros. Él venció al mundo, pero él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Son 3 cosas impresionantes que el Señor ha hecho para que le modelemos eso. Y que no solo nos quedemos con las historias fascinantes, hermosas y maravillosas de esos héroes de la Biblia, ¿sí? De esas personas que amaron a Dios. Porque el Señor dice, ustedes están en la misma posición de poderlo hacer, como ellos lo hicieron. Y una palabra hermosa, que es cortica, pero que muestra todo cuando estamos viendo también en la alabanza, y es Mateo 14, 27. Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Otra palabra esperanzadora, otra palabra con la que yo me puedo levantar todos los días y decir, pueda venir lo que venga, pero es que este es mi Señor. El Señor en que confió Daniel, José, Moisés, Josué, Ezequiel, todos los que ustedes quieran, Ruth, Esther, María, en ese mismo en que José estaba con temor de desposar a María por lo que estaba pasando, pero que llega esa revelación de Dios para decirle, es del Espíritu Santo lo que proviene. Y yo creo que por eso José no fue vuelto a ser nombrado, porque yo creo que José desde ese momento le cumplió al Señor. Creo en tu palabra y hasta el final seré el padre adoptivo de Jesús. Y lo guardó, lo protegió, le enseñó palabra, claro. Él formó a su hijo. Entonces le cumplió al padre, porque tuvo confianza. Pero un hombre que no tenía confianza antes de la revelación, pero la tuvo después de esa revelación. Entonces, lo que Dios nos dice hoy es que para entrar en su descanso, tenemos que sumarle a la fe que tenemos ese más confianza. Y si esa confianza crece cada día más, es lo mismo que un bebé cuando lo metes a la ducha, y usted sí tiene de todo para que se le puede soltar, pero el bebé se aferra a usted y tiene una confianza. Ese bebé no dice a qué hora me va a soltar, será que me deja caer, es que el jabón de pronto se resbala. El bebé simplemente se siente confiado. Y así quiere Dios que nos sintamos con Él. Si confiamos en Él, sus promesas son muchísimas. Dice, nos dará la victoria, yo he vencido, yo libro la buena batalla. O sea, el Señor está siempre al frente de nosotros. Y por eso estos hombres no le temían a morir. Y Pablo fue a predicar a Roma sabiendo que el emperador lo iba a degollar. José, pese a todo, siempre se mantuvo firme. Daniel no dejó de orarle al Señor 3 veces al día, solo porque lo decretaran, así muriera en el foso de los leones. Y Juan no dejó de hablar la palabra, porque Juan fue torturado y todo antes de irse a Patmos. Domiciano lo mandó allá es porque no lo pudo matar, y lo mandó lejos para que no hablara. Pero todo y así las cartas llegaron a nosotros. Hoy está el Apocalipsis escrito. Domiciano no pudo evitarlo, así lo haya mandado al confín de la tierra encerrado. Ahora sí, para cerrar, quiero explicar por qué la imagen. ¿Por qué la imagen? Cada evangelio, los 4 primeros evangelios, cada autor pone como un sello, como una impronta pequeña en los versículos para saber qué fue él el que lo escribió, ¿no? Mateo en Mateo 9:9, él escribe la historia del cobrador de impuestos, ¿no? Y era él. De hecho, el libro tiene muchas palabras de economista, de contador. Pero él pone esa impronta, el cobrador de impuestos. Marcos, en su libro, dice, un joven huye desnudo. Eso está en Marcos 14, ¿qué? Sí, 14 del 51 al 52.
¿Por qué? Porque el chico desnudo que corrió esa noche en Getsemaní despavorido y asustado fue Juan Marcos. Era un peladito apenas. Él se fue persiguiendo a los apóstoles y a Jesús hasta Getsemaní. Y cuando vio la atrapada, la sonada que pasó, él sale corriendo, huyendo. Pero puso su impronta, ¿no? Sabemos que era Juan Marcos. El mismo que Pablo rechaza y que después recibe para un viaje misionero. Luego está Lucas. Al comienzo de Lucas se sabe que es Lucas porque dice, hay una dedicatoria a Teófilo. Y sabemos que Lucas era médico, pero a la vez era historiador. Y por eso él dató la historia fiel en Lucas y después en Hechos nos hace esa hermosa historia, ¿sí? Ese recopilar la vida de los apóstoles en esa historia. Pero Juan, en el cuarto evangelio, dice que él es el discípulo amado. Y eso lo dice al final, Juan 21:20. Pero algo que me impactó mucho de saber que era el discípulo amado, es que cuando él dice eso, nos dicen que él en el momento recordó o escribe que él se recostó al Señor. Haga en cuenta, descansó en el Señor. Eso era confianza, ¿no? Y yo creo que Juan no lo hizo esa ocasión nomás. De Juan debió haberlo hecho en muchas ocasiones. Pero ustedes se imaginan ver al maestro sentado en un árbol y yo poder, maestro, te quiero decir algo, y recostarme en él y descansar en él. ¿Cómo dices, cómo está esa imagen? Confianza. Eso es impresionante, porque cuando uno ve eso, uno dice, no estoy solo. El Señor dice, aunque padre y madre te dejaren con todo y eso, Él está ahí. Y ninguno de ellos perdió la esperanza, ninguno la perdió. De los hombres de la palabra, ninguno la perdió, ni las mujeres que están también en la palabra. Siempre estuvo la esperanza y la confianza en que Jehová, en que el ángel de Jehová, en que el Espíritu Santo de Dios, en que Jesucristo haría algo. La confianza, que debe crecer cada día más para tener el descanso de Dios. Y es ese descanso, el sobrenatural. El que le digan a usted, uy, pero es que se quedó sin trabajo, ¿y ahora cómo va a hacer para...? Yo descanso en Dios. Tengo que pasar hojas de vida, tengo que hacer esto, lo otro, ver cómo paso. Sí, claro, me toca, pero yo descanso en Dios. ¿Qué pasó este resultado médico? Sí, pero mi confianza está en Él. Yo descanso en Él. Yo aquí como ejemplo, digamos, a mi esposa le he visto pasar un proceso largo de 2 años para acá y he visto cómo Carol ha empezado a confiar de una manera tan bonita en él, que es una conversación entre ella y él todo el tiempo. Y me gusta que haya pasado de transitar muchas cosas a ver cómo se va empezando a aferrar a él, a su padre. Y es bonito, porque ojalá algún día yo tenga eso. Pero es impresionante cómo ya empieza a depender como el bebé que depende de su padre. Y así hay muchos que también ya dependen de su padre. Y que en todo ese crecimiento lo tienen que seguir haciendo para que el Señor dé descanso en todas las pruebas. Porque le repito, Él dice, aflicción habrá, porque las vivió todas. Lo querían matar antes de que naciera, pero a Él. Ahorita puede morir un niño en el vientre de su madre, quizás por una guerra en algún país o lo que sea, pero a Jesús lo querían matar por su nombre propio, lo querían buscar para matarlo, desde que nació. Y Él vivió todo. Isaías dice que era varón de dolores, ¿no? Experimentado en quebranto. O sea, el Señor lo superó todo para decirnos, si yo lo hice, tú lo vas a hacer. ¿Y lo vas a hacer a través de quién? Del que te dejé acá, que es el Espíritu Santo de Dios. No hay nada más que añadirle a cómo puedo hallar un descanso yo. Es Jesús. Jesús vive y Jesucristo está acá
y es nuestro Rey. Y Él vendrá como Rey. Ya no es cordero de sacrificio. Él ya es el Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces pongamos este momento íntimo, porque esto es de cada uno con el Señor. Y busquen ese lugar secreto, en ese lugar, esa parte. Decirme, Señor, ¿en qué manera yo puedo tomar esa confianza para descansar en ti? ¿Cómo la puedo tomar? Yo creo en ti, porque eres mi Salvador, pero quiero confiar todas las 24 horas de mi día y cada día en que tú estás conmigo, como le estabas con estos hombres, que pasa que tenían una lápida en el cuello y todo lo que uno pudiera pensar, ellos estaban confiados de una manera sobrenatural, estaban confiados. Ellos no tienen nada extraño a nosotros, porque eran seres humanos con las mismas aflicciones nuestras y los mismos quebrantos que pueden ocurrir en la vida, pero Dios estaba ahí con ellos hasta el fin de los tiempos. Para terminar, yo no me quiero imaginar cómo Esteban, mientras lo apedreaban, sentía el gozo. Mientras él se le iba la vida, cómo él sentía el gozo de orar todavía y pedir por las personas que estaban haciendo eso. Eso solo lo produce el Espíritu Santo. Y nuestro Señor es nuestro Padre, que nos consiente, que está con nosotros. Y esta imagen es la que debemos siempre pensar. Él está ahí para recibirnos. Él está ahí para que le cuentes. Y ahí está Él para dar las fuerzas, porque Él es el que las da. Y nosotros tenemos que ser valientes de ir con Él. Decir, Señor, tú vas delante mío. Y lo que venga, estoy es contigo. Tú estás conmigo. Para terminar, y vamos a orar, hay algo que Jesús, el pastor Camilo, una vez nos comentó, una prédica muy hermosa, que el Señor nunca vino a reprocharle a Pedro el por qué le había negado. Y si nos damos cuenta, Jesús nunca reprocha nada de eso. Ni siquiera dice, ustedes por qué salieron a correr, o ustedes por qué me abandonaron. Nunca dijo eso. ¿Sabes dónde sí llamó la atención? Donde jaló como un poquito las orejas. Cuando les dijo, yo les mandé a ellas, que les habían dicho que yo había resucitado. ¿Por qué no les creyeron? Él no estaba tan molesto, aunque sí parece sí estaba, pero es la fe. Es la fe y la confianza. Él les había dicho que él iba a resucitar, ¿cierto? Que él iba a volver. Pero contó y que Magdalena y las mujeres le han dicho, lo vimos, nos habló. Hubo duda. Ahí sí el Señor dijo, no, estas sí no se las guardo, se las tengo que decir. Hoy Jesús nos dice, confíen en mí, porque Él resucitó, Él está vivo, Él reina, está a la diestra del Padre y volverá como soberano, porque Él es el Dios de nuestra vida. Entonces, confiemos en este gran Dios.